Iván López, presidente de la EFA, Asociación Europea de Armadores de Pesca de Fondo, además de gerente de la pesquera Ancora. Ahí estamos. Adelante, Iván. Bueno, hola a todos. Ante todo, muchas gracias. Presentarme un poco, bueno, como dice, yo soy, de mi trabajo de día soy gerente de una empresa de pesca y luego desde pequeñito me meto en muchos charcos y bueno, pues también trabajamos en la ejecutiva de Cepesca y a través de eso en Europees y también en EFA. OPAO, sois miembros de todo ello y queríamos estar aquí para, bueno, hacía tiempo que no venía, la última vez todavía no existía este edificio y estaba Kiko, ¿no? El problema de ir así al final de la presentación es que te dan ganas de hablar de muchas cosas, porque te dan ganas de contestarlo todo, algunas ya tal. En el caso, quería, porque también soy presidente de EFA y hemos estado muy metidos en esto, en el tema. ¿Viste la foto que puso José Manuel? Allí al lado también estábamos nosotros con Izaskun, a la que, por cierto, quiero decir que vamos a echar muchísimo de menos en el Parlamento Europeo, porque hablaremos un poco de eso, pero a margen de ideologías y todo, en Bruselas sobre todo lo que importa son las personas, porque es un parlamento que funciona muy diferente de cualquier parlamento nacional o autonómico, y Izaskun es una persona que, aunque no siempre estaba de acuerdo, porque somos tal, siempre estaba abierta a que la escuchase, a escucharnos y a ayudarnos, y aquí pues ella organizó este evento que fue muy bueno, ¿no? En el tema solo de esto, el proceso legislativo que está en torno a los cierres, que creo que nos importa a todos mucho y como decía José Manuel, especialmente por lo que pueda venir, está muy empantanado. Este año tenía que haber una revisión, han intentado no revisarlo y ha quedado todo para el año que viene. Formalmente se tendría que lanzar una nueva revisión el año que viene, porque este año han hecho todo lo posible para que no tenga conclusión, porque no querían tomar una decisión. Y está la Comisión intentando gestionarlo, ¿no? Pero sí que un poco enlazando con lo que hablábamos por la mañana, ahí se ve mucho el problema legislativo europeo, ya no lo que vamos a ver ahora, pero este tema sale de que una funcionaria francesa dice aquí pone arte de fondo y todo lo que toca el fondo es un arte de fondo. Y tú dices no, y ella dice sí, y entonces queda el sí. Entonces resulta que una señora coge una definición gramatical o semántica y la aplica a un tema científico, ¿no? Y luego van y le preguntan a Lices, de una manera torticera, hay que decirlo también, así un poco retorcida la pregunta, y cuando viene dice, bueno, sí, aquí está muy bien todo lo que dice Lices, pero el palangre toca el fondo, aunque sea solo una piedra, entonces prohibido. Claro, eso es muy grave, ¿no? Y esto pasa mucho. También, no sé si algunos recordaréis la prohibición de las cajas de madera, que venía también por un problema de traducción del inglés, de que resistentes al agua o herméticas, o sea, una cosa que esto pasa, ¿no? Y esto es un poco lo que hablábamos por la mañana con el tema de la ley, ¿no? Yo creo que la ley es muy peligrosa si está expuesta a estos vaivenes. También otro problema que pasa, y con esto lo digo simplemente y luego ya me tiro aquí, es que también como enlace, que creo que es uno de los objetivos que tenemos que tener en la pesca muy importantes, y esto sí que es a todos los niveles, es estudiar la interacción de las diferentes leyes. Alberto, ahora tú presentabas un caso práctico excelente, ¿no? Aquí viene un ministerio y no es, da igual, o sea, Ministerio de Administración, uno pone un cierre porque temas medioambientales, el otro por temas pesqueros, el otro por y nadie ve las interacciones. Claro, las vemos nosotros, que estamos allí en el medio, y además como si las rayas en el mar se viesen de verdad, ¿no? Dicen, no has visto la línea que te han pintado. Entonces, y luego vienen los problemas de resolución. Aquí, claro, encima esto también es muy importante porque no es lo mismo cerrar zonas en el Mar del Norte, que es planito y, bueno, pues aquí, como diríamos en Castilla, ¿no? Que anchas Castilla, o hacerlos en tierra aquí con esta orografía, que es la misma que hay debajo del agua, lo sabemos los pescadores, ¿no? Y entonces, ahí, por cerrar un valle, si lo haces tan grueso, también cierras el alto, que es donde pescas. Y dices, pues estás protegiendo el valle, pero es que me cierras el alto. Entonces, hay interacciones extrañas, ¿no? Y esto también es un tema que no se hace en Europa, y no se hace en España, y no se hace en ningún sitio, que es ver, a la hora de hacer una ley, no solo el impacto de esa ley, sino el impacto de esa ley asociada con leyes existentes y cómo interaccionan entre ellas. Y esto es un problema que cada vez es más acuciante, porque cada vez hay más cierres por diferentes motivos, ¿no? Y ya no hablo de la eólica, eso lo dejamos para otro día. Bueno, entonces yo venía un poquito a contaros hoy, no tanto de la parte de arrastre, por eso hice esta introducción, sino un poquito cómo está Bruselas. Hemos tenido el proceso electoral. ¿Qué va a pasar en Bruselas los próximos 5 años? Bueno,
Vamos a sacar la bola de cristal, a ver si acierto algo. Esto es un poco el proceso que hay, ya hemos pasado a las elecciones, ahora hay que hacer la Constitución en julio. Esto, el primer impacto interesante es que Sinquevicius deja de ser comisario, porque ha sido elegido eurodiputado, tiene que elegir. Estaría bien, pero como esto de otros vendrán que bueno marán en la pesca siempre nos pasa, yo he empezado a escuchar gente hablar con nostalgia de Damanaki, o sea, que cuidado. Pero yo no, pero esto pasa. Luego vendrá todo el verano, durante todo el verano se empezará a discutir mientras quién va a ser el presidente del Consejo, si es von der Leyen, si no, quién va a ser el comisario, etcétera. También en esa época, sobre todo en julio, es importante para nosotros porque también se constituirán las comisiones. Y ahí veremos si se mantiene la comisión de pesca, que parece que sí, quién va a ser el presidente, quién va a estar en ella, y esto va a ser interesante porque además hay cambios bastante notables en gente que hemos conocido y habrá que ver cómo se enfoca. La Comisión de Pesca del Parlamento Europeo tiene mucha influencia en nuestra vida. Porque recordemos que toda la legislación pesquera es codecisión y la decide el Parlamento Europeo con el Consejo Europeo y, como bien quedó aplicado y dicho, aquí es aplicarla y callarla, ¿no? O sea, esto es lo que hay para España y para, bueno, en este caso Euskadi o Galicia, dependiendo de las normativas. El verano será de jugar a los legos con esto. Recordad que cada país nombra un comisario, o sea, esto no tiene nada que ver con las elecciones. O sea, España parece que todos sabemos que va a ser Teresa Rivera, es lo que se dice. Bueno, otros países no lo tienen tan claro, hay países que tienen muchas coaliciones y dependerá de muchas cosas. Y una vez que tengan esas piezas, pues harán un encaje, ¿no? Y luego vendrá octubre, noviembre, esas audiencias. Ahora, desde la anterior elección, cada comisario tiene que ser aprobado independientemente. Antes era sí o no a todo el grupo de la comisión, ahora cada comisario va a su comisión parlamentaria y le pueden reprobar. Obviamente esto pasa poco, tiene que haber hecho cosas muy gordas, porque si tú echas al comisario italiano, tienes que poner otro italiano, el gobierno se te va a cabrear, entonces te va a bloquear y el Consejo también tiene que aprobar la constitución de la comisión. La última vez esto fue sobre la bocina, o sea, se constituyó a finales de diciembre. Pero sí, a mediados de diciembre, o sea que veremos un poco. Y luego vendrá otra cosa, aquí no está, que también es interesante, que es que cambian los directores generales. O sea que Bicheva también se va a ir y habrá que buscar un nuevo director general que también tiene mucha incidencia. Bueno, no sé, ha habido elecciones, esto es lo que ha salido. Aquí se habla mucho en clave nacional, ¿no? En todos los países, pero al final en Europa, como veis, ningún partido tiene la mayoría. El Partido Popular Europeo tiene 185 votos, escaños, el Socialista y Demócratas tienen 137, la mayoría absoluta son 370, es decir, aquí hace falta muchas cosas, ¿no? Y luego pues hay por ahí los NI y los otros que son gente que todavía no se ha decidido o que son nuevos y no se saben dónde va a ir. Un poquito esta es la composición y la variación que hubo. Tanto se hablaba de grandes cambios y no sé qué. Al final veis que tampoco ha habido grandes bailes. Tenéis, he puesto esto para que un poquito nos hagamos una idea de dónde van los españoles, los de España, ¿no? CEU, bueno, pues está ahí especificado, es PNV y Coalición Canaria. Aerorepúblicas es la coalición de Bildu, RC y BNG. No tengo muy claro si todos van a los verdes, porque esto es una cosa un poco extraña, como se comparten los diputados, a veces uno va a uno y luego va a otro, con lo cual podrá estar bailando. Yo sé, sí que conozco a Ana Miranda, sé que en el caso del bloque sí que cuando esté va a estar en el grupo de los verdes, si nada cambia. En el caso de Sumar también pues se dividen por ahí en algunos sitios y luego esto es lo que habían hecho, o sea que ahora pueden cambiarse de grupos y podrá haber grupos nuevos, ¿no? Y todos los de abajo... que sobre todo esta cosa nueva, se acabó la fiesta y tal, pues a saber dónde acaban, ¿no? Y bueno, luego también puede haber grupos que puedan cambiar mucho. Pero bueno, es un poco para hacernos una idea, ¿no? La gran caída de Renew, que es donde está el PNV y donde estaba Izaskun, es sobre todo por el tema de Ciudadanos y Macron, que se ha llevado un revolcón bastante importante y bueno, pues eso también va a tener su importancia. Bueno, es un poquito como queda. O sea, en Bruselas al final no se vota así. Cuando hay veces que votan más por nacionalidades, otras votan más por otros intereses. A veces te cuesta más convencer de que no vote verde a un conservador alemán que a un socialista. Es una cosa muy rara, ¿no? O sea, vuelvo a lo mismo. Yo creo que en el Parlamento Europeo lo importante son las personas e intentar convencer.
La estructura de la comisión, esta la anterior, para que veáis, son 27 tíos, hay que ponerlos por ahí, es muy complicado porque, seamos sinceros, bueno, iba a decir que son demasiados ministros, solo son 5 más que el de España, pero en general es muy complicado hacerlos incluir porque hay muchos equilibrios, diferentes países, intereses, pero la estructura se prevé que va a ser la misma, donde esté la presidenta, 3 presidentes ejecutivos y luego los demás comisarios pues irán siendo un poquito colocados y que tengan una afinidad, ¿no? En nuestro caso, Pesca estaba debajo del vicepresidente ejecutivo del Pacto Verde, que era Timmermans, holandés del socialdemócrata, que ya no está, y Sinkevicius era el de Medio Ambiente y Pesca y dependía orgánicamente de él. Nosotros aquí en Bruselas lo que tranquilos que esto no, son muchas diapositivas, pero no son todas, algunas son para que veáis unas cosillas nada más. Nosotros lo que queremos en Bruselas, como europeos, o sea, se ha hablado mucho de intentar que haya una vicepresidencia de soberanía alimentaria, producción primaria, sino algo que equilibre un poco la fuerza de la medioambiental con la necesidad de alimentar a Europa también, porque, oye, que somos 450 millones y aquí hay que comer, no se puede fiarlo todo a las importaciones, ¿no? Y que debajo de eso estuviese Pesca, bien independientemente, que lo hemos pedido, y von der Leyen ha dicho que eso era su idea en Galicia hace unas semanas, veremos si es verdad, pero si no, por lo menos que esté más cerca de la agricultura o desarrollo rural, y no tanto de medio ambiente, ¿no? Lo que queremos es que el medio ambiente esté separado porque al final vemos lo que pasa, que prima el medio ambiente. Tuvimos 2 seguidos ya de este modelo y es así, ¿no? Otra cosa que va a ser muy importante en los próximos 5 años es la revisión de la PPC, que es un poco una cosa bastante irónica lo que ha pasado aquí, ¿no? Nosotros hemos pedido, al principio de año pedíamos que se revisase la PPC, la Política Común de Pesca, porque tocaba, el comisario dijo que ni de coña, que no iba a empezarlo, que eso no hacía falta, que era el marco jurídico, que lo que había que hacer era aplicarla mejor, de ahí salieron cosas como el plan de acción y todas estas cosas que tanto nos gustaron. Pero luego llega a final de su legislatura y ahí en marzo dice, pues creo que hay que cambiar la PPC. Y entonces, aún siendo comisario, la lanza. Claro, él es candidato y ahora electo por los verdes. O sea, mucho me temo que lo que vaya a haber es un intento de utilización política y luego el que venga, como quiera cambiar cualquier cosilla de estas, pues le dirá, oiga, este está cambiando lo que habíamos hecho, ¿no? Bueno, veremos. Él quiere estar en temas medioambientales e incluso se ha hablado que también temas oceánicos. Veremos dónde acaba, ¿no? Pero bueno, esto también veis cómo es Bruselas. Es decir, se tiró 5 años diciendo que no hay que tocarla y justo antes de irse ha lanzado. O sea, esto está pasando ya. Ya hay un equipo de la Comisión Europea dedicado a la revisión de la PPC que tiene que hacer un informe dentro de un año, básicamente. O sea, justo antes del verano del 2025. Y ahí empezaremos el debate de la reforma. Por lo tanto, esto va a ser muy importante, porque muchas de las cosas que hemos hablado hoy, pues la obligación de desembarque, cómo se estudian ciertas cosas, la preeminencia de lo socioeconómico o la coordinación, todo va a estar marcado ahí. Esa es la ley marco. No sabemos qué tipo de revisión se va a hacer. Nosotros también vemos un riesgo en abrirla en canal porque, bueno, también hemos hablado y ha salido mucho el tema de los lobbies y hay que tener cuidado. Sí creemos que hay que hacer un poco, pues, así un análisis DAFO, esto que se hace, pero bueno, ver las fortalezas de la PPC, hay que estudiarla honestamente, se han recuperado stocks, hay un mayor equilibrio en flotas, hay que tener cuidado, hay que buscar ese equilibrio también. Habrá que ver la reducción de emisiones, se ha producido ya, esto es una cosa que hay que reconocer, que nos están diciendo siempre que emitimos muchísimo. Hay que reconocer el papel de la proteína perfecta. Bueno, aquí hay un poquito también de marketing, pero es verdad que cuando ves el impacto de la proteína y lo que se consigue a nivel de emisiones y otras cosas, pues es mucho menor que otras alternativas, que es otra cosa que no se hace, ¿no? Se reduce la pesca, pero no se mide el costo en alternativas, aunque sea en pesca de otros países, porque, claro, si tú aquí dejas de pescar, ese pescado ha venido de otro sitio y a ver cómo se pesca, ¿no? Y eso es un poco que hay que ver. Y esto lo queremos decir con pesca responsable. Creemos que hay muchas oportunidades en hablar del rol en la seguridad alimentaria, en el tema de la dieta saludable, el impacto que tiene en la salud y en las cuentas del Estado, porque todos sabemos lo bueno que es comer pescado. Una política común de pesca más enfocada al pescador, es decir, como usuario, que esté pensada, pues lo que hemos visto aquí, en cómo hay que aplicarla. Yo también incluyo a los inspectores de pesca en esto, o sea, tiene que ser algo que sea factible y fácilmente comprensible, y lo que no puede ser es que todos tengamos que ser juristas del Tribunal Supremo para entender un artículo y cómo se clasifica algo, porque esto es una realidad que yo creo que aquí no tengo que explicar. Tener mayor apoyo institucional y financiero. Estamos viendo cada vez todos más problemas con los bancos y cosas que pueden venir, porque tal como está la legislación, dentro de unos años
yo soy gerente de un barco de una empresa de arrastre, tengo un arrastre de 86 metros en la empresa que gestionamos. Y cuidado, porque el arrastre, por ejemplo, se considera una inversión no sostenible y los bancos pueden tener problemas para invertir. O sea, esto es un problema, por ejemplo, que Abanca, que es uno de los grandes bancos aquí, pues por el volumen de inversión que tiene le podría llegar a afectar, ¿no? Y esto, pues oye, esto también nos va a afectar a todos. El tema de la descarbonización, ahora lo veremos un poco mejor, pero hay que tenerlo en cuenta y sobre todo también tener en cuenta la economía circular, recuperación de redes y nuestro papel en la misma. Las debilidades que hay que tener cuidado es, hay que hablar de la reducción de flota que se ha producido, la falta de personal, el incremento exponencial de costes de explotación y burocracia, que eso lo estamos viendo todos, las políticas desproporcionadas, bueno, muchas de esas cosas se han hablado hoy aquí. El acotamiento y cierre de zonas de pesca lo hemos hablado ahora, hay que hacerlo bien y con cabeza y, bueno, pues como decía José Manuel, cosas como incluir ciencia existente que te permite hacer cosas mucho más quirúrgicas, pues no que un funcionario, porque interpreta una palabra de otra manera, no tenga eso preeminencia sobre la realidad de la flota y cosas de este estilo. Hay que hablar de la calidad de consumo. Eso es una cosa que tenemos que hablar a muchos niveles, también tenemos que hacer probablemente un poco de autocrítica aquí. Y luego, pues amenazas que tenemos, pues muchas son comunes a todos los sectores y otras no. La situación geopolítica y económica, la competencia desleal de flotas extranjeras, ATQ son estas exenciones que, o sea, se pone mucho proteccionismo, pero luego se deja que entre mucho producto porque hace falta y por ahí cuelan muchas cosas de flotas que no deberían estar vendiendo en Europa. Los precios de mercado, el cambio climático y luego la vulnerabilidad que tenemos en aguas extranjeras para la flota. Aquí tenéis a los atuneros, yo trabajo en Noruega, pescamos bacalao allí y tal. Y no nos olvidemos de una cosa que vuelve, que es el Brexit. El acuerdo transitorio acaba en el 26. El 4 de julio hay dos cosas muy importantes para la pesca. Una es la vista oral del recurso que mencionaba José Manuel, que presentó España y Burela contra el tema, pero también hay elecciones en el Reino Unido. Se prevé que van a ganar arrolladoramente los laboristas, pero no esperemos que vayan a ser más generosos en la pesca, porque en algún sitio tendrán que hacerse fuertes en plan nacionalista y la pesca siempre es barata y ahí pues se va a complicar aún más la negociación anual de muchos stocks que todos sabemos que en esta zona pues es muy importante. Todo esto lo decimos nosotros, pero también lo dicen algunos países. Hace poco ha habido una carta de un gobierno holandés que le apoyaron 12 países hablando de estos temas, ¿no? Que hay que simplificar la PPC, ya que se va a revisar, hay que tener en cuenta a los pescadores, y bueno, hablaba también de agricultura, ¿no? Que pues todo el tema de la burocracia, hablaba de la obligación de desembarque, que hay que simplificar las medidas técnicas, promover la libertad de elección de artes de pesca. Es decir, que podamos adaptarnos mucho mejor a las artes, a lo que queremos, evaluar la carga administrativa, hacer inventario de opciones y buscar como objetivos principales el relevo generacional, tener viabilidad en las empresas, modernización de la flota y normas realistas. Esto lo pide un gobierno. Por desgracia, nuestro gobierno no ha apoyado esta carta. Hablando de la reducción de la PPC, también a mí me gusta hacer un ejercicio que se llama ver el presente como el futuro del pasado. No vamos a rebobinar a veces qué decían que íbamos, si cumplíamos todas aquellas cosas, ¿dónde íbamos a estar? No sé si lo recordáis, si hacíamos todo lo del RMS y demás, tendríamos 24.000 trabajos más, no estaríamos todos forrados y esto iría como un cañón, ¿no? La realidad es que lo que ha pasado en los últimos años es que ha bajado la flota, la línea roja es la que tiene motor, la otra es flota sin motor. La flota mundial ha bajado mucho, pero la europea la que más. Siguen creciendo las amenazas, ¿no? Esto lo hablábamos antes, pues más cierres, el Brexit, competencia por el espacio marítimo, por el tema pues de las eólicas y otras explotaciones que van a venir. No se tiene en cuenta la seguridad alimentaria. Todo esto no se está teniendo en cuenta. En el tema de la organización del espacio marítimo, pues es muy importante que tengamos las ideas claras, lo estábamos hablando ahora, porque no solo hay leyes pesqueras, también vienen las leyes, hay directivas medioambientales de protección de los fondos y todas van a interaccionar. O sea, ahora mismo hay un proceso que está identificando, pues literalmente cerrar el 10% de las áreas de pesca un poco porque sí, es decir, como medida de reducción. Y todo esto va interaccionando y no siempre se mide un efecto con el otro, ni se computan unos cierres en los otros objetivos, ¿no?
En esto, bueno, lo hemos hablado. Creo que también, yo también quiero decir aquí, que aquí también tenemos que hacer un ejercicio de responsabilidad. Yo antes, lo de los datos, lo que tengo muy claro, es decir, yo sí creo que tenemos que tener datos. Lo que pasa es que hay que defenderlos después, que es lo que decía José Manuel. Es decir, si España ya tiene un proceso de resolución muchísimo mejor que el norte de Europa, lo que no vale es que digan, como yo no lo tengo, pues te fastidias y el mío. Y dices, no. O sea, yo ya he hecho los deberes, yo quiero esto, exijo que la mejor ciencia se aplica. Y eso, ahí hay que ser muy agresivos, tanto a nivel de gobierno como a nivel de flota. Pero también vamos a tener que generar nuestra propia flota, nuestros propios datos. José Manuel hablaba del tema de la huella de arrastre. Esto es fundamental. O sea, si nosotros no somos capaces de demostrar dónde pescamos, tenemos un problema. Porque no podemos ir allí con palabras, lo hacemos, a veces se va con palabras a hablar allí, pero hace falta datos. Por ejemplo, una cosa tan tonta como si cogiésemos los datos de nuestros plotters de los últimos 5 años, hablo de los arrastreros, todos, y los metiésemos en un proyecto con ACCI, con el IEO, y los agregásemos, y que nadie, es que van a saber lo que hice yo. No, esto no es así, se agrega y se anonimiza, que esto ya existe, y para eso hay protección de datos y todo lo demás, y pues tendríamos una huella del arrastre perfectamente definida, porque, como bien decía José Manuel, el VMS es un dato cada 2 horas. Nuestros GPS lo hacen instantáneo, sabes exactamente dónde estás. Yo estoy en el MSC, esa tortura que a veces hay que ponerse para vender, y a mí me pasó en una gestión que me hizo una ONG, parecía que estaba pescando encima de una zona OSPAR, que era un cierre. Y cuando haces lo vamos a ver en el plotter, estábamos pescando alrededor. Lo que pasa que la frecuencia de pasar a un lado a otro eran 2 horas y el UMS te hace una línea recta. Entonces tú dices, coño, ¿está usted pescando por encima? No, estoy pescando alrededor, que puedo hacerlo con gran precisión, pero tengo que poder demostrarlo. Entonces estos son también complejos que nosotros vamos a tener que sacarnos de encima. Y lo bueno, lo voy a decir aquí, es que las OPEs también pueden ayudar en esto. O sea, quiero decir, las OPEs pueden utilizar su financiación para hacer estas cosas y es algo que debemos que empezar a estudiar qué datos necesitamos tener nosotros para ponernos en la mesa junto con otros que también tienen a nivel científico y decir, mire, estos son los deberes hechos, a mí no me ponga soluciones de brocha gorda, a mí hágame un trabajo de resolución digital 8K, que para eso he hecho los datos, ¿no? Y eso no lo tenemos. Ahí la flota tiene que hacerlo. Y esto va a ser muy importante en todo esto. Aquí veis un montón de necesidades en el espacio marítimo, pero todas vamos a necesitar datos para poder cambiar las cosas. Si queremos reabrir básicamente lo que dice la Comisión es para los cierres vais a tener que volver al Parlamento y rehacer la ley. Bueno, pues para hacer eso yo necesito datos. Necesitamos datos para decir, mire, es que esta es la realidad. Para poder pelearnos con el 10% y decir que a lo mejor, oiga, es que yo solo, al final el arrastre o la pesca en general solo toca el 30% de las aguas, no el 70%. Que eso es muy así, pues igual ya estamos protegiendo el 70%. No venga a cerrarme mis zonas de pesca, pero tenemos que tener datos. Y no los tenemos. Peor, los tenemos, cada uno los suyos, y no los compartimos. No ya sé que el de vecino sepa dónde pesco, a pesar de que tengo un radar ARPA y lo estoy vigilando con el radar. O sea, tenemos que ponernos en cuenta de que estamos en una situación que muchos complejos del pasado y vergüenzas que tenemos no son así. O sea, yo lo digo, España es de los que hacen las cosas mejor, tanto a nivel del sector como de administración. Hace falta creérselo. Y bueno, hay que tener hay otras directivas que vienen por ahí, la de espacio de la organización del espacio marítimo, etcétera, las necesitamos, ¿no? Otra cosa que habrá que ver es el tema del RMS, el rendimiento máximo sostenible. Necesitamos más flexibilidad. Mi padre es biólogo y siempre me decía, el RMS no es un punto, es un rango. Pero en la Unión Europea se ha convertido en un punto. O sea, dice, a mí dime 10.427. Y digo, ¿y si pesco 28 colapsa el stock? O sea, ¿esto cómo es? No, es un rango. Y si jugamos con los rangos y vamos interaccionando rangos, podremos encontrar muchas más flexibilidades. Pero esto no es así en la Unión Europea. La realidad es que estamos en el Atlántico en casi todo en RMS, hemos conseguido el objetivo, pero no tenemos bueno, esto es lo que nos prometían, ¿no? Más dinero, más empleo, que íbamos a ganar mucho dinero, que íbamos a pescar 2 millones más de toneladas, pero la realidad es que el empleo está cayendo, la rentabilidad de las empresas yo no os la voy a explicar, creo que todos sabemos cómo está, no tenemos más trabajadores y a ver cómo acaba esto, ¿no? Porque también con estas noticias que salen, a ver cómo atraemos a los jóvenes a la pesca. La producción de alimentos está cayendo, las capturas están cayendo, las importaciones están subiendo y lo que habéis hablado de los contingentes arancelarios, eso es la burrada que ha pasado.
En el 92 eran 43.000 toneladas, en el 2023 han entrado 900.000 toneladas en la Unión Europea así. O sea, hasta 900 lo que entre. Esto en el mundo del atún, si habláis con vuestros compañeros de Bermeo, os lo van a explicar muy bien porque es horrendo, ¿no? Están las cámaras llenas de lomos producidos por flota de bandera local o inversiones de bandera local con unos altos estándares y venga a comprar de los chinos y todo esto, ¿no? Por eso tenemos tantas latas de atún a €1, todos lo sabemos, que eso no puede ser sostenible. Bueno, hemos hablado mucho de la obligación de desembarque, no me voy a parar, pero hay que cambiarla, hay cosas que se pueden hacer. La capacidad pesquera es otra cosa, la capacidad en el sentido de qué es capacidad en un barco, el tema de los GTs y todo esto, tenemos que un poco que también decir, esto ya está superado, esto era una cosa que se puso en el 86 porque teníamos una flota enorme a nivel europeo y había que reestructurar, ya está reestructurada, o sea, ya está, o sea, es que vamos, ¿qué van a hacer? O sea, ya hay, ahora vamos a dejarnos de tonterías y vamos a ser flexibles para poder construir barcos, si llegamos a construirlos y de allá tener dinero, mucho más realistas, ¿no? Aquí a veces hay que hacer las virguerías para poder poner, pues no sé, un camarote más cómodo o una factoría donde no haya que ir a hacer contorsionismo, ¿no? Para pasar, todos lo sabemos. Y eso hace falta hablarlo y todo esto. Mucho se habla, pero por ejemplo en Noruega la capacidad se mide solo por la bodega. O sea, tú en Noruega puedes construir el barco que quieras, como si quieres construir el Queen Elizabeth. Pues ahora tienes que tener la bodega del barco que tenías. Entonces, ahí te miden la bodega y la potencia, dicen, ¿no? Porque el resto del barco da igual, o sea, lo que importa es la bodega, ¿no? Entonces, bueno, pues esas cosas hay que hacerlas así. Obviamente hay muchos ONGs que viven del cuento y tenemos que aprender a argumentar también esto. La descarbonización. Bueno, la descarbonización es un ejemplo muy bueno de algo que ha pasado, o sea, de algo horrible que pasa en la Unión Europea, ¿no? Vienen allí, te vienen todas las ONGs, no, tenéis, es que aquí hay barcos eléctricos. Y dice, oiga, yo pesco en Noruega. Y cuando cargo 1 millón de litros. O sea, lo digo a propósito, pero proporcionalmente todos estamos igual, ¿no? Eso lo ha hecho Armón, bueno, y Barsila, en una presentación de Armón. Lo veis muy fácil. La bola azul es 1 metro cúbico de fuel y para producir la energía equivalente a eso, tenéis ahí el metanol, tenéis ¿cómo se llama? El CH4, bueno, el gas natural, quería decir, la amonia y el hidrógeno, ¿no? Es decir, entonces digo, ¿dónde lo meto en el barco? ¿Dónde lo meto? O sea, ¿dónde yo meto? Pues si tengo por cada metro cúbico que uso de fuel, tengo que usar 4,6 de hidrógeno, que tanto nos dicen que el hidrógeno es una maravilla, ¿dónde lo meto en el barco? Porque claro, recordemos, no podemos hacer los barcos más grandes por la capacidad. Pero esto no se hace, volvemos a lo mismo. Aquí todo vienen, pontifican, tal. Aquí hubo una cosa que dijimos, a la comisión le preguntamos, oiga, ¿usted alguna vez ha hablado con un ingeniero naval de esto? Y nos dijeron que no. Ahora hemos conseguido que inviten a alguno, o sea, pero bueno, es curioso, ¿no? No hablemos ya del tema de las baterías eléctricas, porque nadie se le ha pensado ni la densidad de energía, pero no solo eso, el peso. Tú imagínate si mañana metemos baterías eléctricas en los tanques de combustible, ya, bueno, no saldríamos, porque Capitanía no nos dejaría, pero esto es lo que nos están diciendo. Y volvemos a lo mismo, ¿eh? No cambiemos los barcos, cambiemos los motores, no construyas barcos nuevos. O sea, imaginaros ahora la revolución de Tesla diciendo no vamos a comprar coches nuevos, vamos a coger todos los coches viejos, los 1500, y los vamos a convertir en coches eléctricos. Bueno, esto pasa en Cuba un poco, pero no es sostenible, ¿no? Es así. Políticas, yo creo que lo que tenemos que tener son las ideas muy claras. Nosotros en Europees lo que planteamos es que tengamos un sector esencial, que hay que buscar que se nos considere lo que somos, un sector esencial estratégico, que se respeten a todas las artes de pesca, que yo entiendo que hay artes que tocan más el fondo, que tocan menos el fondo, pero, hombre, esta imagen de que el arrastrero sale de puerto con la red colgada y va por ahí paseándose a ver lo que pilla, yo creo que ya está un poco de modé, ¿no? Al final nosotros vamos a los caladeros donde hemos ido durante años, durante décadas, siglos en algunos casos. Yo soy bacaladero y soy muy consciente de cuánto tiempo llevan los vascos yendo al bacalao en Terranova, ¿no? Antes de Cristóbal Colón incluso. Entonces, estas cosas hay que empezar a venderlas y a dejarlas muy claras, pero también a reclamar esas zonas de pesca. Es decir, oiga, yo he pescado aquí siempre, no me ponga un molino de viento, póngalo al lado. Que esto no es que nosotros no nos podemos ir a pescar a otro sitio, ni queremos ir a otro sitio. Hay que tener objetos de flota y empleo vinculantes, es decir, cuando la comisión diga, oiga, es que esto lo vamos a hacer porque va a ganar más de... Hagamos un tracking de esto.
Porque promesas hemos oído 100.000. Pero en el último estudio, uno de los últimos estudios del ICE, se le pregunta al STEF, paralelo a tal, y el STEF dice, yo no tengo manera de evaluar el impacto que va a tener esto en el futuro. Yo no sé cuántos... O sea, esto es lo que dicen los científicos sociales. Entonces, ¿por qué se le permite a la Comisión justificar continuadamente que esto todo es por nuestro bien, cuando claramente no lo es? Esto hay que meterlo en la PCP también. El tema de la descarbonización hemos hablado, hay que hacerlo bien, pero claro, primero que existan las tecnologías. Es una buena idea que exista algo antes de ponerlo. Hay que revisar el tema de la capacidad pesquera y hay que buscar maneras reales de cerrar la brecha generacional y volver a traer jóvenes a la pesca. Y también hay que dejar muy claras las políticas de gestión pesquera. Esto lo tenemos que hacer en los próximos 5 años. Hay que hacer un análisis holístico y estudiar todo lo que se ha hecho y las listas de acciones. Hay que hacer una revisión quirúrgica, hay que corregir fallos y nuevos retos, no hacer fantasías nuevas. Hay que revisar la política de desembarque y la política de RMS, el rendimiento máximo sostenible, pero de manera flexible, como hablábamos. Hay que establecer que hay objetivos de seguridad alimentaria, que no podemos estar siempre dependiendo de las importaciones. Hay que buscar puentes con la legislación social y con la seguridad a bordo, es decir, permitir barcos más modernos, seguros y eficaces y ayudarnos a construirlos, porque eso también protegerá el medio ambiente a todos los niveles. En el ICES y todo lo demás, pues bueno, un poco apoyar lo que estaba haciendo, lo que explicó José Manuel y que están haciendo, pero hay que hacerlo mucho más claro y evitar la manipulación o la mala manipulación, o como digo, no quiero utilizar la palabra manipulación, mala interacción con los informes del ICES por parte de la Unión Europea. Hay que reforzar la política exterior y eso también incluye el comercio. Yo me gustaría mucho dejar de hablar de cómo legislamos al productor y legislar al producto. O sea, tú quieres que la merluza cumpla... O sea, vale, pero toda. La que venga de fuera, que cumpla lo mismo que nosotros. Esto nos suena a todos porque los agricultores también lo piden, pero nosotros también lo pedimos. O sea, tú como sociedad puedes ponerme condiciones para explotar el mar, pero pónselas a todos. Lo que no vale es que me digas que yo tengo que hacer esto y que luego entren los chinos con su producto sin ninguna condición y eso nos hagan competir. Es injusto a muchos niveles y sobre todo es injusto a la ruina económica que nos trae, porque yo no puedo competir con eso. No puedo. O sea, tú no puedes competir con los chinos, así de claro. Si no hay algo que lo equipare. Esto se utiliza en el mercado con base de acceso, competencia equitativa con las importaciones, garantizar acceso a los caladeros nacionales e internacionales, preparar el Brexit y, bueno, un poquito, que esto ya es el final, simplemente como reflexión, parece que estamos de nuevo en el Día de la Marmota y un poco es así. Estamos siempre en lo mismo, siempre una comisión nueva y todo esto. Y ahora solo falta que diga, esta es la oportunidad y si no ya nos vamos. Yo no creo que vayamos a desaparecer, seremos menos. La pesca es muy resiliente. O sea, siempre habrá un pescador. Si hay pescado, va a haber un pescador. Lo que se trata es que nos lo creamos nosotros y lo que se trata también es que nosotros mismos decidamos qué queremos ser. Y eso tiene un precio. No es fácil, esto es un ejercicio de fe, ¿eh? O sea, yo paso mucho tiempo fuera de mi casa, viajo mucho para hacer cosas desagradables, no esta. Me he librado de una buena porque me decía Miquel que tenía que alabar mucho a Lekeitio hoy y luego me he enterado que era una trampa. Así que es bonito Lekeitio, pero no lo voy a admitir en público. Y por eso es agradable estar aquí, la broma más aparte. Pero hay que pelear. Y lo que necesitamos todos es que nos apoyemos en tierra. Hay que apoyarse. Esto de las OPs, las asociaciones y todo esto, yo sé que suena horrible, que es dinero, que es más gasto, pero y que, ojo, hay que aprender a gastar bien el dinero también, que lo hacemos, pero igual hay que aprender mucho. Pero es muy importante hacer todo esto, porque lo que está pasando en el otro lado, indudablemente, y no tengo aquí la presentación, me olvidé de poner esa diapositiva, nos estamos enfrentando a presupuestos de las ONGs de 200 y 300 millones anuales. O sea, Pew, Oceana, todas estas hacen 200, 300 millones anuales de presupuesto en Bruselas. Solo las ONG, solo WWF tiene tanta gente dedicada, por ejemplo, a la pesca ilegal, por poner un ejemplo, como la Comisión Europea. Es un tema solo, ¿eh? Y no lo digo porque esté aquí ella, que es la jefa ahora aquí en España de pesca ilegal, pero ese es un tema. Bueno, lo ponía antes en el cargo. Bueno, pues no pasa nada, sí sé. Pero vamos, quiero decir que esto es una realidad. Entonces, la pelea está ahí, el temporal está ahí y nosotros lo sabemos capear. Hay que hacerlo. No estoy pidiendo 200 o 300 millones, tranquilos, nadie los tiene aquí ni nos hacen falta. Lo que nos hace falta es que
defendamos nuestra actividad, que seamos realistas como hemos sido aquí hoy, pero también que seamos orgullosos de lo que hacemos, que tengamos que ir a los sitios a defenderlos. Hace falta ir a Bruselas. No podemos mandar siempre a los mismos. A mí me tiene muy visto. Y a Javier Garat, o a Daniel, o incluso a Miquel en Madrid, lo tiene muy visto. Hace falta a veces llevar a pescadores de verdad y que oigan la verdad. Y nosotros sabemos organizar eso, pero hay que ir. No os preocupéis, que hay traducción simultánea, y si no, se busca. Pero es importante ir a dar estas batallas. Es importante compartir los datos. Es importante creer que se pueden hacer las cosas de otra manera, pero para eso va a haber que remangarse y hacer. Es horrible con el trabajo que tenemos. Ya son trabajos muy duros, hay que dedicarle mucho tiempo. Yo soy consciente de eso y lo hacemos. Pero si no lo hacemos, entonces sí que la pesca seguirá existiendo, pero la van a definir las ONGs. Y esto ya está pasando. Entonces, lo hemos visto. Ahora, podemos pelearlo, pero hay que hacerlo de verdad. Y yo esto es lo que quería decir esta mañana. Es decir, necesitamos que toda la cadena de la pesca se involucre. Y yo no decía irónicamente lo de los inspectores, porque me los he encontrado muchas veces en Bruselas, que vienen por allí y dicen, es que yo os entiendo, esto no hay nadie que lo entienda. Hace falta decirlo, en voz alta, decir, oiga, mi trabajo es aplicar la ley y lo hago, pero que sepa que su ley es una mierda. Yo lo voy a seguir aplicando porque es mi obligación legal, pero es que la ley está mal hecha. Y eso hay que decirlo. Hay que desactivar la demagogia de las ONGs de manera activa y eso requiere que todos estemos ahí. Y cierro esto diciendo simplemente, el tema de las OPs, las asociaciones, yo no sé cómo arreglarlo, porque somos muchos y hay veces que si las cuotas, que si no sé qué, yo sé que esto nos pasa a todos, pero es necesario y tenemos que buscar una manera de hacerlo. Y tenemos que buscar aprovechar cada resquicio. Las OP son muy buena posibilidad porque tienes la ventaja de que por cada euro que pones te ponen 3 si el proyecto es bueno y se pueden hacer buenos proyectos. Y hay que creerse un poco que ese trabajo es necesario. Pero sobre todo hay que entender una cosa. No somos delanteros. Alguien dice, no, esto es mi Cristiano Ronaldo, mi Messi, mi Iñaki Williams, mi Oyarzábal. Estoy intentando no crearme aquí un problema. Pero no es verdad. Somos porteros de fútbol. Los que vamos a esto somos porteros de fútbol. O sea, nunca vamos a tener grandes éxitos. Nunca vamos a llegar diciendo, hemos ganado, nos dejan pescar como antes. Eso no va a pasar. O sea, aquí lo que se puede hacer es evitar problemas y la mayor parte de las veces, como le pasa a los porteros de fútbol, cuando evitan los problemas, nadie se entera de que va a haber un problema. No sé si me entendéis. Hace falta un poquito más para cambiar ciertas cosas, pero hace falta creérselo. Y si no, bueno, pues aguantar como está y seguir sufriendo, que también se nos da bastante bien, y ver cuántos aguantamos, ¿no? Pero yo solo sé que salí de la universidad diciendo a mi padre, lo único que tengo claro de papá es que no me voy a dedicar a la pesca. Llevo 25 años dedicado a esto, no he trabajado en otra cosa en mi vida, sabe un mes, y tampoco quiero trabajar en otra cosa hasta que me retire. O sea que por lo menos hasta ahí yo voy a procurar que dure, porque yo quiero 20 o 30 años más de... Soy muy joven, solo tengo 50. Quiero 20 o 30 años más de actividad como mínimo, porque a mí me apasiona este mundo, como a todos vosotros, porque aquí nadie está, si no le gusta esto, si no se lo ha metido en la sangre. Y como somos tan adictos y tan masoquistas, pues hay que defenderlo. Muchas gracias.